Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días. Lo primero, disculpad por este pequeño retraso que hemos tenido de 5 minutillos, pero vamos a empezar ya con este webinar de retoque fotográfico, la primera parte. Recordaros a todos que dentro de 2 semanas tendremos la segunda parte para los que queráis asistir. ¿Vale? En primer lugar, mi nombre es Jonay Asensio, soy diseñador multimedia y vamos a empezar ya con lo que vendría siendo el webinar. Lo primero que os quiero comentar es dónde podríais descargar el programa que vamos a utilizar. Vamos a utilizar Photoshop, ¿vale? Entonces, en esta página, en la propia página de Adobe, encontraréis un enlace con la versión de prueba gratuita, ¿vale? Luego, si seguís buscando por Internet, podéis encontrar cómo hacer que esta versión de prueba sea definitiva, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a comenzar ya con el webinar, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es crear una imagen, crear un archivo. Vamos a orientarnos a las redes sociales, vamos a hacer lo que sería una imagen, el tamaño estándar que se está moviendo ahora en Instagram, por ejemplo. Así que comenzaríamos. Este sería el panel de Photoshop, donde tenemos nuestra barra de herramientas a la izquierda con nuestras herramientas y otro pequeño menú a la derecha. El menú de la derecha son ventanas que se pueden ir sacando desde el desplegable de ventanas y aquí podréis sacar todas las que queráis. Bien, entonces iríamos a Archivo, Nuevo, haríamos para Web y aquí nos lo personalizaríamos. Veis que tenemos tamaños determinados, pero son para páginas web, ¿vale? Pero nosotros le daríamos nuestro tamaño. Yo os recomiendo que lo hagáis siempre en píxeles, ¿vale? No creo que hacerlo en milímetros o en centímetros para hacerlo en web sea la forma correcta, así que lo haremos en píxeles. Vamos a ponerle unas medidas de 1000 por 1000. La resolución siempre será de 72, a no ser que queráis adaptaros, pero esto a lo mejor igual es un poco pronto en el tiempo, para lo que son los dispositivos Retina y pantallas de estas de Mac que dan una resolución muy alta. Entonces hay veces que es conveniente subir la resolución pues al doble o al triple, pero bueno, de momento empezamos con una resolución de 72, un tamaño de 1000 píxeles por 1000 píxeles. Vamos en RGB, por supuesto, que es el modo de color para dispositivos. El modo CMYK sería para impresión, pero eso de momento nos olvidamos. Y le vamos a añadir un perfil de color, el sRGB, ¿vale? Y lo creamos. Se nos creará el documento en blanco, ¿vale? Con nuestra resolución de 72 píxeles por pulgada y cuadrada, ¿vale? Entonces ahora, querríamos incluir una imagen, ¿vale? Pues para eso vamos a Google y buscamos una imagen. Niña comiendo helado. ¿Vale? Esto os lo estoy mostrando porque os quiero dar alguna pequeña indicación de cómo conseguir imágenes de forma correcta en Google. ¿Vale? Para esto nos iríamos a imágenes y aquí, en el apartado de herramientas, nos saldrá un desplegable en el que tenemos que marcar un par de cosas. Lo primero, el tamaño, ya que nos interesaría que la imagen sea del tamaño del archivo que hemos creado, porque si la redimensionamos hacia arriba, o sea, si la hacemos más grande, vienen los problemas de píxeles. Se nos pixelan las imágenes y no se ven de la forma correcta como se deberían ver. Así que vamos a marcar un tamaño mínimo de 1024 por 768 y aquí, en donde pone derechos de uso, vamos a pinchar siempre etiquetas para reutilización con modificaciones, ¿vale? Así nos cubrimos las espaldas de que esas imágenes no tengan ningún derecho,
ni sean de alguien que ha autorizado expresamente que no se utilicen. ¿Vale? Pues entonces aquí tenemos varias imágenes, así que vamos a seleccionar esta misma. Vamos a ver si la abrimos porque aquí se nos va a abrir pequeña. ¿Ves? Esto lo hacen algunas páginas para que te las puedas descargar, pero tengas que ir primero a visitarles a ellos. Entonces, sin más, pinchamos en la imagen, nos está redireccionando hacia el banco de imágenes. PixHere es un banco gratuito. Nosotros abrir imagen en pestaña nueva. Ya la tenemos en una pestaña nueva. Guardar imagen como. La guardamos en el escritorio, sin más. Yo ya la tenía guardada. ¿Vale? Entonces, ahora simplemente Photoshop nos va a permitir lo que es el drag and drop, arrastrar cualquier imagen o cualquier contenido a nuestro lienzo. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos nuestra imagen puesta, os quería comentar también dos tipos de imágenes diferentes que nos podemos encontrar, como pueden ser las imágenes vectoriales o las imágenes pixeladas. Por ejemplo, si yo hago un rectángulo, esta imagen siempre va a ser un vector, va a estar construida por vectores, cuando yo la creo. ¿Cómo podemos ver esos vectores? Pues buscando la pluma y vemos que tenemos ahí unos puntitos, los cuales podemos quitar o modificar. ¿Veis? Estas líneas que nos salen son los denominados vectores, ¿vale? Para convertir nuestra imagen vectorial en una imagen normal, en lo que sería una fotografía, tendríamos que rasterizar la capa. En el momento que rasterizamos una figura vectorial, la convertimos automáticamente en una imagen. Y si nos fijamos, los vectores han desaparecido. Aunque yo me venga con la pluma, los vectores han desaparecido. Y empiezan a salir ya pues, los píxeles típicos de una imagen. ¿Vale? Teniendo clara esta diferencia entre imágenes vectoriales e imágenes rasterizadas, vamos a pasar a las capas, que veis que a mí ya se me están aquí montando capas. Por un lado tenemos el fondo, que siempre os va a salir con un candadito de forma bloqueada, para que siempre esté ahí, ya que hemos elegido un fondo blanco. Y encima nos van ido apareciendo las capas de los objetos que nosotros hemos incorporado, como puede ser el objeto vectorial, que ya lo hemos rasterizado, o como puede ser nuestra foto que acabamos de subir de Google. ¿Vale? Si os fijáis y yo cambio el orden de las capas, en nuestro panel de la derecha, ¿vale? Se nos van a superponer unas a otras. Esto es un sistema de capas bastante sencillo, hay otros programas que los tienen más complejos, pero yo creo que es bastante intuitivo y que nos sirve pues, a la hora de posicionar los elementos por encima o por debajo. ¿Vale? ¿Lo veis? Y aquí ya pues, podríamos meter todas las capas que quisiéramos. Si quisiéramos pues, poner una... Uy, disculpad un segundo, que le he dado donde no debía y ahora está pensando. ¿Vale? Si le damos aquí, introduciríamos un rectángulo, lo cambiaríamos de color, vamos a ponerlo verde mismo para que lo veáis bien. Superpondríamos texto. Hola, me llamo Julia, por ejemplo. ¿Vale? Y si nos fijamos otra vez en nuestro panel de las capas, se nos ha creado una capa para nuestro rectángulo, que este sigue siendo vectorial, porque no lo hemos rasterizado, nuestro elemento anterior que lo vamos a eliminar, y una capa de texto. ¿Vale? Hemos creado un rectángulo. Podemos crear en este botón de la izquierda, de la barra de herramientas, por cierto, en el Photoshop nuevo, si dejáis el ratón quieto encima de la barra de herramientas de cada elemento, veis que os aparece un pequeño vídeo explicativo de qué va la herramienta un poco, ¿vale? Por si algún día no os acordáis o lo que sea. Si dejamos apretadas los botones que tienen un triángulo en la esquina, nos aparecerá un desplegable con elementos similares a la herramienta. Y aquí pues podríamos crear un rectángulo con bordes redondeados, una elipse, un polígono, una línea, una forma personalizada. Las formas personalizadas son las más curiosas, por así decirlo, porque Photoshop tiene ya un pequeño banco que nos aparece aquí arriba, en el panel de control, con formas personalizadas. Aquí podemos elegir diferentes formas personalizadas, animales, flechas, cuadros,
bombillas, bueno, diferentes objetos que los tenemos aquí ya en el programa y hay veces que nos evitan tener que ir a buscarlos por ahí. Simplemente los seleccionaríamos y lo colocaríamos de una forma siempre con el Shift apretado para que nos lo haga. Pues si no aprieto el Shift, se nos deforma. Si lo hacemos con el Shift apretado, siempre conservará las mismas proporciones. ¿Vale? Lo incluiríamos ahí y en el mismo panel de control de la herramienta que está en la parte superior podríamos cambiar el color al que quisiéramos o al que más se ajustase a nuestro diseño. ¿Vale? Como la capa está encima del rectángulo verde, cuando lo ponemos encima no hay ningún problema de visualización. Lo mismo que con las letras. ¿Vale? Una vez que tenemos varios elementos colocados y el fondo lo tenemos bloqueado, el fondo nos puede servir como referencia del lienzo. Esto nos vendría muy bien para alinear, ¿vale? Para alinear los objetos. Si os fijáis aquí arriba, cuando tenemos la herramienta selección seleccionada, aparece en el panel de control aparece el menú de alineación, bueno, con otras cosas, pero sobre todo el de las rayitas que habréis visto en varios programas, que nos sirve para alinear los objetos, ¿vale? Si seleccionamos la capa de fondo, pues para seleccionar todo, con la tecla mayúsculas, seleccionamos todo. Y aquí veis que se nos han habilitado en blanco, se han resaltado estos modos de alineación. Los otros se han quedado en gris porque estamos alineando respecto al lienzo, respecto a un elemento fijo que no se va a poder mover. En cambio, pues ya si veis, le das, se nos alinea todo perfectamente en el centro. Bueno, el texto, habrá que tener en cuenta que lo alinea con respecto de su caja. ¿Veis la caja? Que es muy grande. Pues si yo la hago la caja y la ajusto al tamaño del texto, cuando vuelva a alinear todo, el texto ya sí que se nos colocará de una forma correctamente centrada. ¿Veis? Lo podríamos poner por encima del rayo. Vale. Si quisiéramos alinear los elementos entre ellos, sin tener en cuenta el fondo, pues tendríamos que dejar de seleccionar el fondo y nos alinearía los objetos respecto a ellos mismos. ¿Veis? Mirad, así veremos mejor la diferencia. Si selecciono el fondo, hacemos una alineación respecto al lienzo, respecto al total. En cambio, si solamente selecciono varios elementos, haremos la alineación con esos elementos. ¿Vale? Aplicar colores, ya me habéis visto aplicar los colores conforme hemos creado el elemento, ¿vale? Pero también es una forma correcta seleccionar el elemento con el botón apretado de la forma personalizada, en la barra de herramientas, con la herramienta de forma personalizada, o de rectángulo o la que corresponda. Simplemente es para que se nos habilite en la parte superior el panel de control correspondiente a las formas. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos seleccionada la capa, la herramienta forma, podemos cambiar el color al que queramos. Podemos ponerlo blanco, vamos a ponerlo blanco. Y con la forma nos pasa lo mismo. Seleccionamos el rayo que hemos hecho antes y le damos un color. Vamos a darle un gris. ¿Vale? Con el texto nos pasa lo mismo. Pero yo, para cambiar el color, desde la ventana de carácter, tenemos aquí las opciones de carácter, que las veremos un poco más adelante, ¿vale? Vale, todos estos objetos que hemos modificado, o sea, que hemos incorporado en nuestro diseño, tienen aunque no lo veamos, tienen un perfil, un borde, ¿vale? Esos bordes, si os habéis fijado, cuando hemos coloreado la forma, en el lado de la derecha pone trazo y sale con esto que sale con una raya roja en diagonal. La raya roja en diagonal sobre fondo blanco siempre nos va a indicar que ahí no hay color. No es que haya un color blanco, sino que no hay color. Vamos a decir que es transparente, ¿vale? Entonces, desde aquí pinchamos y le podemos dar el color que nosotros queramos al perfil. ¿Que no lo vemos? Porque se queda muy pequeño. Pues lo mismo. Le damos grosor. Aquí tenemos para cambiar el tipo de perfil, para hacerlo con puntos, con raya. Vamos a ponerlo sólido. Y donde pone un píxel, pues podemos subir a los píxeles que nosotros queramos. ¿Vale? Y veis cómo se nos ha puesto nuestro trazo. ¿Vale? De la misma manera, en el rayo nos va a aceptar el trazo igual. Vamos a nuestro apartado de colorear el trazo y le damos color. Le damos una línea sólida y le damos
unos píxeles de grosor para que lo veáis. ¿Vale? Y ahí tenemos nuestro rayo con nuestro perfil y con nuestro relleno coloreado. Vamos a escalar y a rotar imágenes. Con este ojito que veis aquí en el panel de la derecha podemos ocultar las capas que a nosotros nos interesen. Entonces, con el comando T o Control T, dependiendo de si estáis en un Mac o en un PC, normalmente en un PC es Control y la letra correspondiente para activar las herramientas. Si os fijáis, a la derecha de cada herramienta os pone el atajo de teclado, ¿vale? Yo, el de comando T de transformar es uno de los más utilizados, pues así os recomiendo que os lo aprendéis. Entonces, una vez que la tenemos con el comando T, que veis que aparece una caja de modificación, la podemos escalar. Para escalar una imagen, ¿veis? Se deforma. Pues es todo lo mismo que anteriormente. Con la tecla Shift o mayúsculas apretada, la podremos redimensionar de una forma, pues eso. Ahí la tenemos. La redimensionamos de una forma regular. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos nuestra imagen centrada, que no, se me olvidó comentaros que dentro de la misma herramienta de transformar, si yo me voy a la esquina, veis que el cursor, o sea, que la flechita, en vez de ser una flecha recta, horizontal o vertical, o diagonal, cambia a una curva. En el momento que yo tengo la curva, ya puedo rotar, y me rotará siempre desde el centro. ¿Que yo no quiero rotar desde el centro? Pues si os fijáis, aquí tenemos una crucecita en medio, la cual podemos mover y nos haría el giro respecto a esa crucecita donde la hayamos puesto. ¿Vale? En este caso, pues como no necesitamos redimensionar la imagen, o sea, rotar la imagen, la dejaremos donde está. ¿Vale? Entonces, una vez que la tenemos rotada, y bueno, que no la hemos rotado, la tenemos colocada, pasaríamos al siguiente paso. Bueno, os quería explicar también el tema de los pinceles. Yo en esta web no voy a utilizar los pinceles, pero creo que sería interesante que conocieseis el uso de la herramienta. Claro, porque es común a varias herramientas. La que sería pincel, la que sería la goma de borrar, la que sería el tampón de clonar, funcionan de la misma manera. Entonces, nosotros seleccionaríamos el pincel, por ejemplo, o la goma de borrar, y nos aparecería el panel de control de la herramienta. Abriendo este desplegable, nos aparecen las características del pincel. El tamaño que le podemos dar, más grosor, menos grosor, la dureza, que esto significa si pinta al 100% o pinta menos. Si os fijáis abajo, salen ejemplos. ¿Ves? Con dureza 100% es completamente opaco, con dureza 36% se va degradando. ¿Vale? Y luego nosotros también podemos controlar el flujo. El flujo que sería como el rastro que va dejando. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un ejemplo con la goma de borrar para que veáis cómo sería. Pues vamos a bajarle un poquito la dureza, vamos a bajarle el tamaño más pequeño incluso, así, bien. Y veis que, por ejemplo, que ya podemos borrar una parte de la imagen de fondo. ¿Para qué os recomiendo yo la dureza en estas herramientas? Una dureza baja nos va a ayudar a integrar mucho mejor el trazo que nosotros queramos dibujar o cuando borramos nos generará una especie de degradado que siempre nos va a integrar mejor lo que estemos deseando borrar o clonar, porque esto ya lo veremos en el siguiente webinar. El tampón de clonar también funciona de una forma similar. Vale, bueno, y los pinceles que me he enredado aquí. Vamos a ponerle un poquito de dureza al pincel. Y ya veis que podéis dibujar. ¿Vale? De forma predeterminada, el pincel siempre os va a dibujar con el color que tenemos aquí establecido. Si yo el color lo cambiase a otro, pues ya me pintarían ese otro color. ¿Vale? Y bien, porque como no vamos a utilizar los pinceles, los voy a borrar. Por cierto, los pinceles cuando pintamos nos está pintando en la capa que tenemos seleccionada. ¿Vale? Si os habéis dado cuenta, yo he tenido que rasterizar esta capa para poderla editar,
Pero yo os recomiendo que si queremos pintar, hagamos una capa nueva, que es en el botón este de abajo a la derecha, que si dejamos quieto el cursor nos aparece un desplegable con crear una capa nueva con lo que es ese botón. Entonces, pues lo mismo nosotros. Mirad, para que veáis otra opacidad y otro flujo. ¿Vale? Ya nos pintaría mucho más denso. ¿Vale? Y se nos colocaría en la capa. ¿Ves? Si yo oculto esta capa, ocultamos el trazo que hemos hecho. ¿Vale? Vale. Ahora vamos a modificar el texto. Antes hemos incluido un texto, pero no lo hemos modificado. Lo podríamos modificar utilizando la herramienta texto. En el panel de control de arriba nos salen unas pequeñas características de lo que sería el texto, pero yo os recomiendo abriros la ventana texto. En la ventana texto encontraremos el nombre de la tipografía, las características de la tipografía, si es una light, si es bold, si es heavy, si es regular. Bueno, el tamaño, el interlineado, que por definición viene automático, suele ser unos 5 o 6 puntos. Esto es el espacio entre caracteres, que lo podemos poner de una forma óptica o de una forma que se adapte a las medidas que nosotros le vamos a poner aquí a la derecha, que le podemos dar pues -5. A ver, que os lo voy a ampliar para que lo veáis. Si le damos un 100, las letras se separan. Si le damos un -50, pues las letras tienden a juntarse mucho. En este caso, como las letras tienen ligaduras y se juntan entre ellas, con poner un 0 es suficiente. El color se lo podemos cambiar desde aquí. Si automáticamente, dentro de este selector de color, tenemos pues todas las gamas de colores. Si yo quisiera seleccionar un color de la imagen, la misma herramienta, el mismo selector de color, nos hace aparecer un cuentagotas, que si veis el cursor cambia de flecha a cuentagotas. Con este cuentagotas lo que podemos hacer es seleccionar colores de nuestra imagen. ¿Vale? Vamos a poner uno cualquiera, este verde mismo. ¿Vale? De la misma manera que los objetos... Ay, perdón, se me ha olvidado comentaros que aquí debajo tenemos una serie de botones que afectan al texto. Bueno, vamos a cambiar la tipografía para que veáis cómo sería. Aquí salen todas las tipografías. Photoshop está muy bien porque conforme vas pasando sobre las tipografías, te hace una pequeña previsualización de cómo sería la tipografía. Es algo que es muy útil cuando tienes muchas tipografías y quieres ver cómo quedaría exactamente en el momento. Vamos a elegir una normal, una Montserrat, para que veáis los cambios que hacen estos botones. El primero, lo que nos haría sería darle un poco más de grosor a la tipografía. Sería como ponerla en negrita, por si acaso tenemos una tipografía. ¿Ves? Esta tipografía contiene muchas variaciones. Si por lo que sea tuviéramos una tipografía que no tiene tantas variaciones, la podemos poner nosotros directamente desde el programa en negrita. De la misma manera que lo podemos poner en negrita, lo podemos poner en cursiva. Tiene una cursiva con poca inclinación, pero bueno, suficiente. La doble T es para ponerlo todo en mayúsculas. Está muy bien para cuando tienes un texto muy largo y de repente decides ponerlo en mayúsculas, pues con darle al botón no tienes que reescribir todo el texto en mayúsculas y te conserva, si os fijáis, la J de Julia y la H de hola, aunque yo las cambie a mayúsculas y luego las vuelva a poner en minúsculas, siempre me guardará las primeras características que yo le he dado cuando he escrito el texto. ¿Vale? La T y la T más pequeña, esto nos las hace capitulares. Mayúsculas con la primera más grande. Y luego las demás son para hacer subíndices y cosas así. Arriba o abajo. Tachar o subrayar o las dos. ¿Vale? De las imágenes que veis debajo, que veis que tenemos más botones, olvidaros. Olvidaros porque son cosas que dependen de la tipografía y así para cosas generales yo creo que con la barra de arriba es más que suficiente. ¿Vale? Bueno, voy a escribir un poco más para que veáis cómo sería el tema del interlineado. O bueno, escribir un poco más o poniendo esto en dos líneas. Que si os fijáis el texto desaparece. ¿Por qué? Porque la caja de texto que lo contiene es pequeña. Simplemente hacemos la caja de texto más grande y ya está.
Y ahora, para que veáis cómo funcionaría el interlineado, vamos a moverlo. Si nuestro tamaño de fuente es una 30, el mínimo que podíamos poner es 30, porque si bajásemos de 30, se nos superpondría, ¿vale? Entonces, pues partiendo de 30, podemos ir subiendo y configurarlo como nos apetezca. Yo suelo recomendar 4 puntos por encima de la tipografía. Si esta es un 30, pues el interlineado se lo haremos de 34. El espacio entre caracteres, pues esto ya dependerá de lo que más os guste a vosotros. Normalmente se deja 0. Si es un texto para ganar espacio o que se va a leer, se puede juntar un poco, porque al juntar las letras hacemos más fácil la lectura, pero lo normal es tenerlo a 0. Para titulares y cosas así, pues sí que se puede separar. Sería para poneros un ejemplo, cuando estamos en un titular con las letras muy separadas, sí que no suele quedar mal, queda bien. O sea, sería la forma más correcta de separar los caracteres en un titular o en un display o en un rótulo grande. Vale, pues entonces ya hemos visto cómo se elige la fuente, cómo se cambia el tamaño, el alto de línea, hemos aplicado el color. Vamos a darle un poquito de transparencia a nuestros objetos. Una vez que tenemos nuestro objeto seleccionado, ¿vale?, le podemos dar opacidad. Le podemos dar opacidad a 2 elementos. Le podemos dar opacidad, si os fijáis, está aquí arriba. Le podemos dar opacidad a todo el elemento que nosotros hemos construido o darle solo opacidad al relleno. Evidentemente, ¿veis? Esta herramienta, esto no sé. Ay, perdón, que me he equivocado. Estaba seleccionando otra capa. Con la capa rectángulo seleccionada, si quito opacidad al relleno, nos conservará el trazo, pero nos quitará opacidad del relleno. ¿Vale? Aquí, bueno, pues el trazo se lo voy a quitar. ¿Vale? Esto nos viene muy bien para cuando tenemos una imagen y queremos poner texto encima y tenemos problemas de lectura. Al poner una capita así un poquito degradada, o sea, con la opacidad cambiada, digamos, pues podemos hacer un título que no nos impida la lectura de atrás. O sea, habría que cambiar el color de la letra. Vamos a poner este mismo. ¿Veis? Y así ya se leería bien y no tendríamos ningún problema de visualización del texto que hemos puesto encima de nuestra imagen. Vamos a darle un poquito más de grosor para que resalte más. Venga. Hola, me llamo Julia. Vale, perfecto. Si nos damos cuenta, si nos hemos fijado, la opacidad de las capas hace que se vean las de abajo. Esto hay veces que nos puede resultar útil y hay otras que no. ¿Veis? Por ejemplo, la forma que hemos hecho antes roja, si nosotros tocamos la opacidad, se nos puede integrar de una mejor forma en la imagen. Vale. Ahora que ya tendríamos nuestra imagen, ¿vale?, este tamaño ya nos valdría, vamos a guardarla. Y dejaremos... Y se me ha olvidado deciros que si tuvierais preguntas, conforme yo voy haciendo el ejercicio, podéis hacerlas, o sea, podéis escribirlas, que yo conforme las vaya leyendo os las voy contestando. ¿Vale? Vale. Porque ahora sí va a enseñar la forma más correcta de guardar. Entonces, iríamos a, una vez que tenemos ya nuestra imagen, archivo, guardar como. La guardaríamos en el escritorio o en la carpeta que nosotros quisiéramos probar. Vamos a llamarlo prueba webinar. ¿Vale? Y nos lo guarda en PSD. Pero nosotros lo tendríamos que guardar en PNG. Esto es una diferencia que yo os quería comentar. A simple vista, un PNG y un JPG no tienen mucha diferencia. O sea, la diferencia de peso, de megas que ocupan, es muy poco. Como nosotros ahora mismo estamos trabajando una imagen para redes sociales, yo os recomiendo que lo pongáis en PNG. ¿Por qué? Porque el PNG siempre va a ocupar un poquito más de espacio que el JPG. Si estuviésemos trabajando para nuestra página web, en la que nosotros tenemos en el servidor un espacio
reservado, comprado para nuestras imágenes, sería conveniente hacerlo en JPG. Esto nos reduciría el peso de la imagen y podríamos subir, ocupamos menos espacio y podríamos subir más imágenes a nuestro servidor. Pero como esto se lo vamos a mandar a Facebook o se lo vamos a mandar a Instagram o a cualquier red social, no nos importa mucho el tamaño, más allá de las especificaciones que ellos dan. Así que lo guardaríamos en PNG y ya la tendríamos, archivo grande, y ya la tendríamos guardada en nuestro escritorio. También os quería comentar que hemos hecho este tamaño a 1000 por 1000 píxeles. Esto lo he hecho a posta. En realidad ahora las imágenes en Facebook son un poco más grandes, a 1200 por 1200. Pero así os quería enseñar también cómo cambiar el tamaño de la imagen y la diferencia que hay con cambiar el tamaño del lienzo. Para cambiar el tamaño de la imagen, pincharíamos y nos aparecería aquí un menú en el que tenemos pues el tamaño, la resolución. Nosotros simplemente con este candadito que veis que está activado para que nos guarde la proporción correcta, pondríamos 1200. Veis que se nos pone automáticamente el 1200 en la altura. Y si os fijáis, la imagen ha crecido toda. ¿Vale? ¿Por qué remarco en que ha crecido toda? Porque si yo le diese a tamaño del lienzo, fijaros lo que nos va a hacer. A ver, activamos relativo. Uy, perdón. Aquí le damos a 1200. Esta cruz que sale abajo es para... ¿Cómo os explicaría yo esto? Es para ver desde dónde alarga la imagen. Vamos a hacerlo. Si yo le doy desde esta esquina, el lienzo, aunque esta imagen... Mira, vamos a hacer otra cosa, que así yo creo que lo veréis mejor. Voy a recortar la imagen de fondo para que no esté el excedente y podamos ver ahora cuando hago el lienzo más grande desde la esquina, 1200, ¿qué pasa? ¿Veis el marco que nos ha dejado? Esto es porque solamente nos va a ampliar el lienzo, la mesa de trabajo en la que estamos trabajando. Nada de lo que lo contiene. ¿Vale? O sea, si lo quisiéramos hacer centrado, pues lo dejaríamos así seleccionado, o sea, que se expanda hacia todos los lados. Y veis, nos dejaría un marco blanco alrededor. De la misma manera, si yo lo quisiera fijar arriba, es decir, que solo me crezca por la parte de abajo. Lo fijaríamos arriba y nos generaría el marco por la parte de abajo. Nosotros vamos a hacer un tamaño de lienzo de 1200. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un mix. Vamos a ampliar la imagen 1100 y vamos a darle un marquito blanco alrededor de otros 100 píxeles. Perfecto. Y ya tendríamos nuestra imagen. Vale. También os quería comentar una cosa que se me ha olvidado antes de guardar, que sería lo que hemos visto en la primera parte de imágenes vectoriales o imágenes normales o fotografías. Lo mismo puede pasar con las tipografías. La tipografía, si os dais cuenta aquí ahora, está con una T. Esto significa que es una tipografía editable. O sea, estaría, por así decirlo, en vectorial, para que nos entendamos un poco, aunque no es exactamente vectorial la palabra. ¿Vale? Las tipografías, cuando luego las vamos a pasar a impresión o las vamos a pasar a imagen, ya sea JPG, PNG, TIFF o lo que sea, hay tipografías que pueden dar problemas, ya porque nos las hemos bajado de internet o porque no son tipografías, vamos a decir, muy buenas. Entonces, para cubrirnos las espaldas y que no se muerda, que no exista una sierra alrededor de la tipografía muy destacada, este no es el caso, pero bueno, la forma correcta sería rasterizarla. Entonces, mi consejo es que os la dupliquéis, por si acaso queréis en un futuro editar este texto, os guardáis un editable, ¿vale? Y la otra la rasterizamos. ¿Veis? Rasterizar texto. ¿Qué hemos hecho con esto? Hemos convertido el texto en una forma. Ahora es como una forma, es una imagen
que conforme yo lo vaya ampliando se me va a ir pixelando. ¿Vale? ¿Veis? Y diréis, joder, si se me pixela, ¿para qué tengo que rasterizarlo? Bueno, la idea es rasterizar el texto una vez lo tenemos fijo. O sea, hola, me llamo Julia, ya no queremos que este texto se vaya a mover demasiado, si lo podríamos hacer un poco más grande, un poco más pequeño, pero la idea es que una vez que rasterizamos el texto, ya no lo deberíamos de mover. ¿Vale? El fondo, pues vemos que está aquí con un candado, clicando 2 veces se nos pone como una capa normal, la cual podríamos modificar el color y todo. Hay unos paneles de acceso directo a modificación de capas que simplemente es dándole doble clic sobre la capa, ya nos aparece lo que se denomina el estilo de capa. Esto vienen a ser más o menos herramientas y opciones que tenemos en el menú de la derecha o en el menú ventanas, pero aquí un poco más reunidas y que solamente van a afectar siempre a esta capa. Por ejemplo, si yo quiero superponer un color, vaya, superpondremos un color. Esto negro de aquí se nos ve porque hemos borrado antes un poquito. Entonces, claro, se nos va a ver la imagen de abajo. ¿Vale? Pero de la misma manera, pues podríamos cambiar el color del marco al que nosotros quisiéramos. ¿Vale? Dentro de este estilo de capa, ¿qué tenemos? Opciones de fusión, que esto lo veremos el próximo día, si os parece bien. Bisel y relieve, que son unos estilos pues, de los más antiguos que tiene Photoshop, que si os dais cuenta, pues nos hace textura, nos hace relieve. Bueno, aquí los podéis ir tocando. Hay diferentes texturas. No soy yo muy amigo de los biseles y los relieves. Me parece que están un poco pasados de moda, pero bueno. De la misma manera, aquí podemos añadir un trazo, modificar el trazo, una sombra interior. He hecho zoom para que veáis el efecto que hace sobre la caja, sobre el fondo que tenemos seleccionado. ¿Vale? Un resplandor interior. Lo mismo, pues nos haría un efecto de resplandor interior. El satinado sería como un coloreado, pero con un efecto diferente, ya que la curva del color aplicado se puede seleccionar. O sea, no sería un color plano, sino un color que nosotros podemos controlar la curva. ¿Vale? No es muy usado, pero bueno, siempre viene bien saber para qué sirven las cosas. Superposición de color sería añadir un color por encima. Superposición de degradado, pues lo mismo. Sería añadir un degradado por encima. Nosotros, si os fijáis aquí, tenemos degradados preestablecidos ya, que nos permite, pues eso, poner un degradado preestablecido, modificar la inclinación del degradado, la opacidad, etc. En superposición de motivo, pues aquí añadiríamos un motivo, una trama. Si os fijáis, os enseño las preestablecidas ya por el programa. Serían pues para hacer líneas horizontales, líneas verticales, para hacer cruces, topos. Luego aquí tendríamos pues la opacidad también del estilo de capa que le estamos añadiendo y la escala, que nos lo haría más grande o más pequeño, la trama. ¿Vale? Resplandor exterior, que sería pues, vamos a cambiar de capa para que lo veáis mejor. Vamos a dejarle a la capa de abajo un color más oscuro. Y seleccionando la imagen, la foto de la chica, le añadiríamos un resplandor exterior. En este caso es negro, no lo vamos a apreciar, pero si lo ponemos blanco, ya lo vemos mejor. ¿Veis? Nos añadiría como un halo. Nosotros podemos extender, modificar, todo lo que queramos alrededor de la imagen que tenemos seleccionada. ¿Vale? Y por último, el de sombra paralela, que este sí que está bastante bien, porque nos da un efecto de volumen. Nos da un efecto de volumen en la imagen o en la capa que tenemos seleccionada. Vamos a darle más distancia para que lo veáis mejor. Lo veis, ¿no? Nos añadiría una sombra que podemos modificar la dirección de la sombra. Que en este caso vamos a quitarla. Pero bueno, para que lo veáis mejor, si le añadiésemos esa sombra a las letras,
Entonces le daríamos un poco de volumen. Si quitamos la distancia. Bueno, con la distancia vemos desplazamiento. ¿Veis? Si quitamos distancia, el desplazamiento es 0 y nos deja como una sombra más pequeña hacia alrededor que le da una sensación de volumen. ¿Vale? Entonces ahora no sé si habréis hecho alguna pregunta, pero si queréis, como tenemos ahora algo más de 10 minutillos, si queréis lo podemos dedicar a tema de preguntas, porque como siempre vamos un poco rápidos y no hay mucho tiempo al final, hoy he conseguido hacerlo bien, así que si queréis hacer preguntas, tenemos 10 minutos para hacer preguntas, algo más de 10 minutos. ¿Vale? Comentaros que en el próximo día, en el próximo webinar, el de Retoque Fotográfico 2, os enseñaré ya un poco más a lo que son las fusiones de capa, de cómo afectan las capas entre ellas. Veremos pues el tampón de clonar, veremos cómo siluetear una imagen para quitarle el fondo y cosas un poco pues, más complejas. Yo hoy quería explicaros pues, lo más básico, que son formas, textos, un poquito la herramienta de pinceles y cómo guardar la diferencia entre PNG, entre JPG, la diferencia del peso, sobre todo si lo vamos a subir a nuestra página web o lo vamos a subir a una red social, que no nos importa mucho la diferencia de peso. Y bien, la verdad es que ha sido un poco básico. No sabía yo, no sé los conocimientos que tenéis cada uno de vosotros, pero bueno, yo creo que esto nos puede servir para hacer una imagen desde cero con recursos de Internet, como puede ser una foto de Google, cómo buscarla, cómo evitar el problema de los derechos, que es bastante importante, cómo encontrar el tamaño adecuado, ¿vale? Que si queréis lo podemos volver a mirar, que está aquí, en este submenú, en el menú, perdón, ponía derechos, y en el menú derechos de uso y en el menú tamaño. Recordamos, pues eso, si vamos a hacer una imagen de 1200 por 1200, que el tamaño sea superior a 1024 por 767, y en derechos de uso lo mismo, que sean etiquetadas para reutilización con modificaciones, ya que nosotros la vamos a reutilizar, entiendo que de una forma comercial, y la vamos a modificar porque vamos a añadir elementos encima. Esto es bastante interesante para no tener problemas con las imágenes que bajamos de internet. Vale. También nos quería comentar en este aspecto algunas páginas de recurso de descarga de imágenes gratuitas. Os voy a recomendar Pexels, que está bastante bien, que es un banco de imágenes gratuito. Como veis, las imágenes son muy chulas, dan una calidad bastante grande, tienen un tamaño, veis los píxeles, o sea, son imágenes enormes que incluso pueden servir para imprimir, en el que nosotros podríamos buscar lo que nos apetece. Son stocks que no son gigantescos, o sea, no son ni stock, no es como estos stocks que son de pago, contienen menos imágenes, claro, pero está bastante bien. Está bastante bien. Para ser un stock gratuito, está bastante bien. ¿Vale? Seleccionaríamos la imagen y nada, le daríamos a Free Download y se nos descargaría en descargas y sin más. No hay ni que registrarse ni que hacer nada. También os quería comentar alguna página de recursos también, de recursos gráficos, por si quisierais incorporar algún elemento gráfico a las imágenes. Pues lo mismo que hemos cogido una imagen, podemos coger un objeto vectorial, un icono o lo que sea. ¿Veis? Aquí los tenemos. Y simplemente es abrirlo y arrastrarlo a nuestro lienzo. ¿Vale? Apuntaros Graphic-Burger. Bueno, hay muchísimas páginas de esto. Yo estoy recomendando páginas gratuitas para que el coste de cada publicación pues sea lo más reducido posible. Porque si tenemos que destinar tiempo y encima comprar recursos, pues cada publicación puede ser si publicamos mucho se nos puede ir el dinero. Que os quería enseñar también fuentes
páginas de fuentes gratuitas. Vamos a meternos en Million Fonts, estamos en One, en el que nosotros podemos, pues eso, descargar todas las fotos, todas las tipografías que queramos, porque la verdad es que tienen muchísimas tipografías. Las podemos filtrar, pues eso, si las queremos para display, si las queremos escritas a mano. ¿Veis? Escritas a mano. Tal. Luego, comentaros también, que esto os lo podría haber comentado cuando hemos hablado de las tipografías, las tipografías sans serif o de palo seco son las que no llevan remate. Si os fijáis, son formas, pero acaban rectas, por así decirlo. Os voy a enseñar una que tenga serifa para que veáis la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues las diferencias suele ser que la sans serif o de palo seco suelen ser tipografías más modernas, más informales, que nos pueden servir más pues, para hacer títulos y para hacerlas más grandes. Y las que llevan serifa son las típicas que llevan el remate. ¿Veis? Esto es la serifa, el remate del final de las letras. Aunque aquí las estáis viendo también muy informales, pero las tipografías con serifa nos suelen ayudar a una mejor lectura. No sé, cuando solemos ver en libros, las tipografías suelen ser con serifa, una Times o una Times New Roman, tipografías de este estilo que facilitan la lectura. La diferencia, pues estas serían un poco más serias, más clásicas, aunque aquí estemos viendo pues una serie de tipografías bastante divertidas. Pero bueno, en general suele ser esa la diferencia. Y aquí pues tendréis escritas a mano con serifa, escritas a mano sin serifa. Bueno, es una página que está bastante bien para descargar las tipografías de forma gratuita. Simplemente le daríamos a download y ya pues se nos descargaría. Y ya pues la instalaríamos en nuestro sistema operativo. Que si es un sistema operativo que puede ser PC o Windows o Mac, simplemente tendríais que buscar en Windows la carpeta fuentes y arrastrar y dejarla ahí o copiarla y pegarla dentro de esa carpeta y ya se nos instalaría automáticamente la tipografía. Si estamos en Mac, pues tendríamos que abrir el catálogo tipográfico y darle aquí al más y añadiríamos la letra que nos hemos descargado. ¿Vale? Sin más, no tiene ninguna dificultad. Bueno, la descomprimiríamos y el archivo que nos aparece, que será un TTF o un OTF, lo seleccionamos y abrimos. Y automáticamente se nos cargará en nuestro catálogo de fuentes. De todas maneras, hay programas como puede ser Photoshop, que sí que cuando tú instalas una tipografía, él te la habilita automáticamente en el programa. Hay otros programas que los tenemos que reiniciar para que carguen el catálogo fotográfico otra vez de nuevas. En este caso no es necesario. Comentaros también algún recurso en cuanto a colores. Por si necesitáis crear alguna paleta de colores o necesitáis referencias de colores que sean actuales o que sean más ad hoc al diseño que estamos realizando, pues podemos meternos en ColorMine, estas páginas que estáis viendo, o en otra que también está muy bien, que es Color Lovers. Un segundito que os la voy a abrir para que la veáis. Donde nos van a enseñar ya paletas preestablecidas, ¿veis? Paletas de colores que nosotros podemos utilizar estas gamas para nuestros diseños, para que sean más homogéneos y que queden mejor visualmente. ¿Vale? Sí. En la página esta de ColorMine, comentaros también que podéis añadir una imagen y si subís una imagen, él os generará la paleta de colores partiendo de esa imagen. ¿Vale? Así que nada, esto ha sido todo. Ha sido un poco básico este primer módulo de retoque fotográfico. Comentaros que os colgaremos en los recursos tanto la grabación del webinar como un PDF
que he hecho para acompañarlo, para que os acordéis de dónde están las herramientas, para que veáis las pantallas más o menos que hemos ido haciendo durante el webinar. Y nada, emplazaros para el día 27, que es la segunda parte de retoque fotográfico, la segunda parte de este webinar, y donde nada, pues ahí veremos un poco más a tratar más bien la imagen con herramientas como pueden ser pues la selección automática, una selección manual con la pluma, y también os enseñaremos un poquito de tampón de clonar para que veáis cómo corregir pequeñas imperfecciones en las fotografías, aparte de otras cosillas que también os explicaré el próximo día. Así que nada, esto ha sido todo. Muchas gracias a todos por haber asistido y espero que os haya resultado de utilidad. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.